Bienvenidos a este estudio bíblico. Yo soy Miguel Montoro. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en todas las redes sociales que ves en pantalla y en otras más, con esa imagen de perfil y ese nombre Miguel Montoro Ministerio. Dale me gusta, suscríbete y comparte los contenidos para que puedan ser de edificación a más personas. Nuestro tema de hoy se llama la importancia de llamarte cristiano. Y no vamos a analizar el nombre cristiano desde la perspectiva de el origen de las denominaciones, lo que significan o lo que creen, sino desde el punto de vista de lo que sucedió alrededor cuando ese título, cristianos, comenzó a utilizarse para identificar a los seguidores de Cristo, porque esto nos dejará una lección muy importante acerca de lo que significa el que se nos conozca o se nos llame cristianos. Bien, nuestro estudio usará la formación y el desarrollo de la llamada Iglesia de Antioquía, cuya historia está contenida en Hechos capítulos 11, versículos 19 al 30. En el mapa que estás viendo en la pantalla, con un círculo rojo, está señalada la ubicación de lo que era la antigua ciudad de Antioquía en el marco de una de las rutas de los viajes misioneros de Pablo. Quisiera yo hacerte notar algo. Si tú tratas de posicionarte en la zona de la mitad del mapa hacia abajo de esa línea o de ese punto rojo, encontraremos la ubicación de Jerusalén. Bien, esto nos lleva a la conclusión de que la ciudad de Antioquía se encontraba hacia el norte, hacia arriba de Jerusalén, aproximadamente a unos 500 kilómetros. Cuando leas el libro de Hechos, no confundas esta ciudad, Antioquía de Siria, con otra ciudad mencionada que es Antioquía de Pisidia. Bien, ¿cómo se da la formación de esta iglesia? Consideremos los primeros puntos. Uno, es martirizado Esteban y muere por causa del Evangelio, algo que se relata en el libro de Hechos. Eso hace que se desate una especie de persecución que empuja a los cristianos a moverse hacia el norte y llegan a la llamada región de Fenicia, dentro de la cual estaba la ciudad de Antioquía. Siguiente punto. Esto hace que el mensaje del Evangelio por aquellos evangelistas del primer siglo llegue, pero ellos solo se dedican a predicarle a Cristo a judíos, sin tomar en cuenta a los no judíos, cuando esa región del norte, Fenicia, era una región que era de mayoría no judía. Eso provoca que entonces algunos evangelistas decidan ir a una ciudad, Antioquía, de mayoría no judía, y entonces eligen, en lugar de predicarle a Cristo a los judíos, de predicárselo a los gentiles. Y es entonces cuando el mensaje realmente prospera y este es el génesis de la iglesia en Antioquía, que sin lugar a dudas podemos decir que fue la iglesia cristiana más importante del primer siglo, aún por encima de la iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén. Claro, esta última tenía en cierta forma el punto destacable de que ahí se reunían, aparte de todos los miembros de la iglesia, algunos de los apóstoles que sobrevivieron durante mucho tiempo a las primeras etapas de martirio y persecución. La iglesia de Antioquía crece a tal ritmo, con tal fuerza y con tal calidad, que las noticias de que está creciendo una iglesia no judía llegan hasta oídos de los apóstoles en Jerusalén, quienes envían a Antioquía a Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, para que vaya a constatar, vaya a corroborar lo que está sucediendo en Antioquía. Eso hace que Bernabé llegue, se integre a trabajar en la iglesia y vea cómo Dios se está moviendo de una manera
muy especial en esta ciudad. Consideremos el siguiente punto, pero no olvidemos, lo que pretendemos aprender es qué importancia tiene que nos identifiquemos o se nos identifique como cristianos. Hasta este punto, hasta el punto de Antioquía, a los seguidores de Jesús se les llamaba nazarenos, pero es en Antioquía, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando por primera vez a los seguidores de Jesús se les empieza a llamar cristianos, lo que significa seguidores de Cristo, pero para la gente de aquel tiempo, el ser seguidores de Cristo en su mente sonaba como a ser seguidores de una especie de facción o grupo político, algo que ya no existe más. Pero es en Antioquía cuando por primera vez los nazarenos, los que se identificaban con Jesús de Nazaret, ahora son identificados como los seguidores de Cristo, como los seguidores del ungido, de aquel que afirmó ser el que Dios envió para volver a restaurar la relación entre Dios y su criatura. Vamos a un siguiente aspecto. Como ya hemos escuchado y platicado y puedes comprobar en el libro de Hechos, Bernabé se queda a trabajar en Antioquía. Pero una de las cosas que hace Bernabé es que viaja más al norte y llega a la ciudad de Tarso y entonces invita a Saulo, quien a partir de este momento conoceremos como el apóstol Pablo, lo invita a que vaya a trabajar a Antioquía, algo que Pablo acepta y empieza a trabajar junto con Bernabé y muchas otras personas en esa iglesia. Imagina la capacidad y la calidad que tuvo la iglesia de Antioquía antes de que Pablo de esta iglesia saliera a iniciar sus viajes misioneros. En esta historia hay otro punto a considerar. Resulta que unos profetas viajan desde Judea, ¿recuerdas el mapa? Desde la región de Jerusalén, viajan a Antioquía y en Antioquía predicen que va a desatarse una hambruna sobre Jerusalén. Y es entonces cuando la iglesia en Antioquía toma la decisión de colectar una ofrenda para enviarla a Jerusalén por medio de Bernabé para poder ayudar a los hermanos de esta región. Por favor, ya olvida los calificativos judío, no judío o gentil. Aquí ya esto termina por disolverse en la Biblia. Ahora, ¿por qué este punto es importante antes de nuestra conclusión? Porque es de destacarse que Dios haya enviado profetas desde una ciudad judía 500 kilómetros al norte a una ciudad no judía para predecir en una ciudad no judía que viene una hambruna sobre una región judía. Y es entonces cuando esto despierta la generosidad de los no judíos, quienes deja de importarles si son o no son judíos, si son respetados o aceptados como no judíos, si los judíos los quieren o no. Ellos solo están pensando en ayudar, en fortalecer la unidad de otra iglesia, que ellos ya no la miran como una iglesia de nazarenos, sino como una iglesia cristiana como ellos. Las barreras desaparecen y la iglesia de Cristo comienza a vislumbrarse como una unidad espiritual. Y esto es lo que nos lleva a nuestra conclusión y lo que realmente significa ser reconocidos como cristianos. ¿Qué nos enseña la iglesia en Antioquía? Nos enseña, como ves en pantalla, que el nombre cristiano debiera ser un llamado a vivir en unidad a pesar de nuestras diferencias. Solo así impactaremos al mundo y eso es, por supuesto, lo que Satanás no quiere. Si lees la cita bíblica que te pongo como referencia, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, vas a ver un deseo de Jesucristo, que todos los que creemos en Él fuéramos unos. Y en este pasaje Jesús dice, para que el mundo te conozca, ¿a quién? Al Padre, como expresa ese símbolo de esa rueda unida. Los hijos de Dios tenemos que ser una unidad. Ya debemos dejar de preocuparnos por las costumbres o las prácticas de otras iglesias. Tenemos que aprender a trabajar juntos para llevar el mensaje de la cruz. Y ya cada iglesia local
tendrá sus prácticas y sus costumbres, pero debemos hermanarnos en lo que realmente importa y no tener problema de interactuar con nuestros hermanos en la fe en un punto de respeto, donde las costumbres de unos no se impongan a otros y simplemente se trabaje en una línea común. Después, cada congregación podrá hacer las cosas como mejor las crea convenientes, pero la unidad es algo que por siglos ha necesitado la Iglesia de Cristo y es algo que por siglos Satanás ha intentado atacar y que muchas veces ha logrado destruir. Que no lo haga con nosotros, porque de ahí viene la importancia de llamarnos cristianos, porque eso debiera ser el reflejo de unidad que hay entre hermanos en la fe, el reflejo de unidad de la iglesia con su Señor y el reflejo de lo que Dios le ofrece a las personas no cristianas, venir a formar parte de una gran familia universal donde puedan sentir que la gracia de Dios está a su disposición antes que la condena. Gracias por seguirme en este estudio. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios nos bendiga a todos.